Descubrí que mi propia hermana estaba jugando en mi contra, ella pensó que podía salirse con la suya, pero lo que hice después cambió todo para siempre. Siempre creí que Lucía y yo éramos inseparables. Desde niños compartimos todo, los secretos, los castigos, incluso la sensación de estar solos en una casa donde el cariño se medía en silencios. Ella era la chispa, yo, la calma. Pero con los años, entendí que a veces la calma no es virtud, sino debilidad. Todo comenzó hace unos meses, cuando papá murió. No fue una sorpresa, llevaba años enfermo, pero su muerte dejó más que un vacío, dejó una herencia, y con ella, una oportunidad para que saliera a la luz lo que cada uno realmente era. Lucía se encargó de todos los trámites. Yo confié en ella. Siempre lo había hecho. No me gustaban las discusiones, y ella sabía moverse entre papeles, abogados y firmas con una seguridad que yo envidiaba. Los primeros días fueron tranquilos. Hasta que noté algo extraño. Un documento faltante. Un número que no coincidía. Y una frase de la abogada que me dejó helado: tu hermana ya retiró la parte que le correspondía a ambos. No quise reaccionar. No todavía. Fingí que no sabía nada. La miraba cada día en las comidas familiares, con esa sonrisa suya que parecía tan sincera. Escuchaba cómo hablaba de papá y de lo mucho que lo extrañaba, mientras yo pensaba en los números, en las firmas, en los correos borrados de la cuenta común. Esa noche no dormí. No por el dinero, aunque dolía, sino por la traición. Por saber que alguien en quien confié más que en nadie había decidido romperlo todo sin siquiera pestañear. Pero decidí no decir nada. No todavía. En lugar de eso, empecé a observar. A escuchar. A analizar cada palabra, cada gesto. Y entre sus sonrisas, descubrí algo más: culpa. No la culpa evidente, sino esa incomodidad sutil que aparece cuando el silencio pesa más que cualquier acusación. Fue ahí cuando entendí que no necesitaba gritar, ni reclamar. Solo tenía que esperar. Porque a veces, el silencio puede ser un castigo más profundo que cualquier venganza directa. Durante las siguientes semanas, fingí normalidad. Seguíamos viéndonos, cenando juntos, hablando de trivialidades. Pero mis respuestas eran cada vez más medidas, más calculadas. Ella notó el cambio. Me preguntaba si estaba bien. Y yo sonreía. Le decía que sí, que todo estaba perfecto. Empecé a registrar todo. Correos, conversaciones, fechas. No por ambición, sino por una necesidad visceral de tener control. Ella pensaba que su mentira estaba enterrada. Pero yo estaba construyendo un muro invisible entre los dos. Uno que no pensaba derribar jamás. Una tarde, mientras ella me hablaba de un nuevo proyecto que estaba iniciando, una tienda en línea que según decía era su sueño, recordé que ese proyecto estaba financiado, en parte, con lo que me robó. No dije nada. Solo sentí. Pero algo en mi mirada la hizo callar. Esa fue la primera vez que bajó los ojos al suelo cuando me habló. Esa fue la primera grieta. Pequeña. Silenciosa. Pero definitiva. Porque desde ese momento, su sonrisa ya no me engañó más. Y yo, que siempre fui el hermano tranquilo, empecé a planear. No una venganza ruidosa ni violenta. Sino algo mucho más lento. Más cruel. Una venganza hecha de silencio. Lucía siempre había tenido talento para parecer inocente. Lo usaba como un escudo, una máscara que desarmaba a cualquiera. Pero lo que no entendía era que el silencio también puede ser un arma, y yo acababa de descubrir cómo usarla. Comencé con pequeños gestos. Nada que pudiera delatarme. Dejé de responderle de inmediato los mensajes, empecé a posponer las reuniones familiares, y cuando hablábamos, fingía interés, pero desviaba los temas cada vez que mencionaba algo personal. Era una forma de borrar su existencia sin decirlo. Y aunque ella no lo notaba al principio, la distancia empezó a incomodarla. A veces me escribía de madrugada. Te noto raro. ¿Pasa algo conmigo? Yo solo respondía con un emoji, una palabra cortante, o simplemente no contestaba. El silencio hacía su trabajo mejor que cualquier insulto. Mientras tanto, observaba cómo se esforzaba por mantener su imagen impecable. En redes sociales publicaba fotos sonrientes, frases sobre la familia lo es todo, y selfies en su nueva tienda. Cada publicación era una puñalada disfrazada de felicidad. Pero lo que ella no sabía era que yo también estaba ahí, en la sombra, leyendo los comentarios, los mensajes de sus socios, y las pequeñas inconsistencias que dejaba escapar sin darse cuenta. Un día descubrí que su tienda en línea no iba tan bien como aparentaba. Tenía deudas, entregas atrasadas, y un socio que empezaba a desconfiar de ella.
Lo supe porque ese socio era amigo mío. No lo planeé así, simplemente la vida me lo puso enfrente. Le conté, con una calma estudiada, que Lucía no siempre era transparente con los negocios. No mentí. Solo le mostré una parte de la verdad, la suficiente para sembrar la duda. Lucía comenzó a llamarme más seguido. Quería que nos viéramos. Que habláramos como antes. Pero yo no era el mismo. En cada encuentro, sonreía, pero no la miraba igual. Respondía con frases que sonaban amables, pero que estaban llenas de doble filo. Me alegra que todo te esté yendo tan bien, a pesar de todo lo que tuviste que conseguir. Ella se tensaba. Su risa se volvía forzada. Y yo me deleitaba con ese temblor imperceptible en su voz. Pero detrás de todo eso, empecé a notar algo que no esperaba, cansancio. No solo en ella, también en mí. Porque mantener una venganza silenciosa exige disciplina, y el silencio prolongado puede ser tan corrosivo como el odio. A veces, en la noche, pensaba en cómo llegamos a eso. Y recordaba una escena de hace años, mucho antes de la herencia, mucho antes de todo. Lucía tenía 17, yo 22. Papá siempre me trató como el responsable, el que debía sostener la casa cuando las cosas se caían. A ella, en cambio, le bastaba con sonreír para que todos se dieran. Una tarde, descubrí que había falsificado mi firma en una carta universitaria para conseguir una beca a mi nombre. Dijo que lo hizo porque yo no la necesitaba tanto como ella. La perdoné. O al menos eso creí. Pero ese día aprendió que podía traicionar y aún así ser amada. Ahora entendía que su traición no era solo por dinero. Era su forma de reafirmar que podía tener el control. Que podía ganarme, otra vez. Pero esta vez no habría perdón. El silencio seguía creciendo entre nosotros, y con él, algo más oscuro. Ella empezó a mostrarse nerviosa en público, a evitar mirarme directamente. Yo notaba cómo su confianza se resquebrajaba. No necesitaba destruirla. Solo tenía que dejar que se consumiera sola, sabiendo que yo lo sabía todo. Y así, mientras ella trataba de mantener su fachada, yo me convertía en el eco constante de su culpa. Un recordatorio invisible que no la dejaba en paz. No hacía falta gritar. Ni acusar. Solo observar cómo su mundo comenzaba a desmoronarse, ladrillo por ladrillo. Y aunque aún no lo sabía, lo peor apenas comenzaba. No hay nada más incómodo que el silencio entre dos personas que saben demasiado la una de la otra. Lucía comenzó a sentirlo. No lo decía, pero lo notaba en su manera de respirar cuando estábamos en el mismo cuarto, en cómo evitaba quedarse sola conmigo, o en la forma en que buscaba mi aprobación con una sonrisa que ya no convencía a nadie. Una noche me llamó. Su voz sonaba diferente, menos firme. Daniel, ¿estás molesto conmigo? ¿Molesto? No, respondí con calma. ¿Por qué lo estaría? Hubo un silencio largo, de esos que dejan sin aire. No sé, solo, te noto distante. Debe ser el trabajo, mentí. Ella suspiró. A veces siento que me ocultas algo. Esa frase fue irónica, casi un chiste del destino. Sonreí, pero ella no lo vio. A partir de esa noche, comenzó a escribirme más seguido. Quería saber si iría al cumpleaños de mamá, si podíamos hablar de lo nuestro, si aún confiaba en ella. Yo respondía con frases cortas, amables, pero calculadas. Cada palabra era una pieza de un rompecabezas que solo yo entendía. Mi silencio comenzó a devorarla. Lo noté cuando apareció en casa de mamá con los ojos hinchados, fingiendo que todo estaba bien. Había perdido peso. Su voz ya no tenía esa seguridad arrogante de antes. Y aunque nadie más lo notaba, yo sí. Cada gesto la delataba. Empecé a usar eso a mi favor. Le pedí ayuda con cosas insignificantes, trámites, favores, llamadas. La hacía sentir útil, necesaria. Y justo cuando ella creía que las cosas volvían a la normalidad, me mostraba frío, distante. Esa oscilación entre atención y vacío la confundía. Era cruel, sí. Pero también era justicia. Mientras tanto, la tienda comenzó a tambalearse. El socio del que te hablé antes se distanció por completo. Le retiró la inversión. No fue mi culpa, o al menos no directamente. Solo le mostré una copia de una transferencia antigua, la que probaba que Lucía había usado dinero de papá. No mentí. Pero tampoco le conté todo. Lucía trató de enfrentarlo, pero ya era tarde. Su reputación, esa fachada de éxito que tanto defendía, empezó a agrietarse. Y lo que más me impactó fue que, en medio de todo, seguía intentando acercarse a mí. Como si buscara en mí la redención que sabía que no iba a encontrar. Una tarde me esperó afuera de mi oficina.
Solo quiero entender, dijo, mirándome a los ojos. Si te hice algo, quiero saberlo. No me hiciste nada, Lucía. Si te hice, insistió. No sé qué, pero lo sé. Por un instante dudé. Vi en sus ojos el reflejo de la niña que fue, la que me buscaba cuando tenía miedo, la que lloraba en mis brazos cuando mamá gritaba. Pero esa imagen se desvaneció rápido. Porque esa misma niña fue la que aprendió a mentir mirándome a la cara. De verdad, estás imaginando cosas, le dije, sonriendo. Y esa sonrisa fue lo que más la destruyó. A partir de ese día, Lucía cambió. Ya no hablaba tanto. Ya no fingía alegría. Me miraba con una mezcla de miedo y sospecha, como si tratara de descubrir qué sabía yo. Y eso, para mí, era suficiente. Pero lo que no imaginaba era que su culpa la haría actuar. Una noche, mientras revisaba mi correo, recibí un mensaje anónimo. Un archivo adjunto. Era una grabación de voz. Su voz. Decía mi nombre, varias veces, entre sollozos. Lo siento. No quise hacerlo así. Pero necesitaba el dinero. Y tú siempre tuviste más. Solo tomé lo que creí que merecía. No pensé que te darías cuenta. Esa confesión, enviada en secreto, no buscaba perdón. Buscaba alivio. Pero solo consiguió lo contrario. Porque escucharla decirlo con tanta frialdad encendió algo en mí que creía apagado. El perdón ya no era una opción. El silencio, en cambio, se volvió definitivo. Y ese fue el momento exacto en que mi venganza dejó de ser solo emocional. Escuchar aquella grabación fue como revivir cada una de las mentiras que Lucía me había dicho desde que éramos niños. La reproducí varias veces. No por morbo, sino por precisión. Quería grabar cada temblor de su voz, cada pausa, cada palabra que sonaba entre el remordimiento y la excusa. No sabía cómo la había grabado, ni por qué me la enviaba ahora. Pero entendí que su culpa había empezado a devorarla por dentro. Durante días no respondí. Dejé el mensaje ahí, en silencio. Pero cuando nos vimos en la casa de mamá el siguiente domingo, decidí actuar. No con palabras, sino con gestos. Mientras ella servía la mesa, dejé mi teléfono desbloqueado sobre la encimera, con la grabación abierta en la pantalla. Vi cómo sus manos temblaron apenas reconoció el archivo. No dije nada. Solo fingí revisar un mensaje y salí del cuarto. Cuando regresé, el archivo había desaparecido del teléfono. Sonreí. La había borrado. O eso creía ella. A partir de entonces, su comportamiento cambió por completo. Lucía empezó a evitarme, pero al mismo tiempo, parecía necesitar mi aprobación más que nunca. Me llamaba por cosas absurdas, ¿recuerdas la receta de mamá? ¿Podrías ayudarme con un proveedor? Yo respondía con la misma calma distante de siempre. Era como ver a alguien que intenta mantener el equilibrio en una cuerda floja mientras el viento sopla más fuerte cada día. Poco a poco, empecé a usar la grabación como un fantasma invisible entre nosotros. Una noche, en medio de una cena familiar, mientras todos hablaban, mencioné casualmente. Curioso cómo la gente a veces dice cosas que no quiere decir, o graba lo que no debería. Lucía se quedó helada. Su vaso tintineó contra el plato. Mamá preguntó si todo estaba bien, y ella fingió una sonrisa. Yo seguí comiendo, tranquilo, como si nada hubiera pasado. Ese fue el punto de quiebre. Desde entonces, ya no podía mirarme sin miedo. Y aunque yo no había hecho público nada, su propio pánico empezó a hacerlo por mí. Sus amigos comenzaron a alejarse. No por lo que sabían, sino por cómo ella actuaba. Lucía empezó a cometer errores, a decir cosas contradictorias, a inventar excusas que nadie le pedía. El socio que le quedaba cerró su contrato con ella. Su reputación se volvió frágil, casi risible. Y todo, sin que yo moviera un solo dedo directamente. Sin embargo, lo que más me desconcertó fue cómo comenzó a buscarme de nuevo. Una noche, me esperó en mi coche, afuera de mi trabajo. Llovía. Cuando abrí la puerta, estaba empapada. Daniel, por favor, me dijo, si tienes algo contra mí, dímelo. No puedo seguir así. ¿Así cómo? Pregunté. No lo sé, como si supieras algo. Como si me odiaras. Guardé silencio. El ruido de la lluvia golpeando el techo fue lo único que se escuchó por unos segundos. Lucía, dije al fin, si hay algo que quieras contarme, estoy aquí. Ya lo sabes todo, susurró. Pero no era lo que crees. Me miró con los ojos rojos, suplicantes, buscando algo de compasión. Y por un segundo, casi la sentí humana de nuevo. Pero el momento pasó.
Entonces no hay nada más que decir, respondí, arrancando el coche. La dejé ahí, bajo la lluvia. Y mientras la veía a través del espejo retrovisor, comprendí que ya no se trataba de dinero, ni siquiera de justicia. Era algo más profundo. Yo me había convertido en su castigo. Lo irónico era que, mientras su vida se desmoronaba, la mía empezaba a mejorar. Conseguí un ascenso, nuevos clientes, nuevos contactos. Era como si el universo recompensara mi paciencia silenciosa. Pero algo dentro de mí empezaba a cambiar también. A veces, en mitad de la noche, me descubría escuchando la grabación una y otra vez. Ya no para recordarla, sino para escucharme a mí mismo. En su voz temblorosa no solo estaba su culpa, también estaba mi reflejo. Mi voz callada. Mi rencor convertido en eco. Y fue ahí, en ese momento, que comencé a preguntarme si el silencio realmente estaba destruyéndola. O si me estaba destruyendo a mí también. Si estás disfrutando esta historia y quieres ver más historias como esta, asegúrate de suscribirte al canal. Cada suscripción nos acerca más a los 1000 suscriptores y me ayuda a seguir compartiendo contenido interesante contigo. Quédate, que lo mejor aún está por venir. Con el tiempo, aprendí que incluso el silencio puede volverse insoportable. Durante meses lo había usado como un arma, una muralla que mantenía a Lucía lejos. Pero ahora ese mismo silencio empezaba a resonar dentro de mí, como un eco que no podía detener. Al principio eran solo noches sin dormir. Luego vinieron las distracciones en el trabajo, las miradas perdidas frente al monitor. Me encontraba revisando su perfil en redes, leyendo los comentarios de su tienda, buscando rastros de algo que ya no existía. No sabía si era curiosidad o necesidad de confirmar que seguía cayendo. Y sí, estaba cayendo. Lentamente, pero sin pausa. Sus publicaciones se volvieron más escasas, su rostro más apagado. Incluso mamá me lo mencionó una tarde. Tu hermana no parece bien, Daniel. Deberías hablar con ella. Está ocupada, supongo. A veces no se trata de estar ocupada, sino sola. Esa frase se me quedó grabada. Porque en el fondo, yo también empezaba a sentirme así. Solo. Mi vida seguía en orden, pero algo faltaba. Había logrado destruirla sin decir una palabra, pero en ese proceso, también me había vaciado por dentro. Una noche, al llegar a casa, encontré una carta en mi buzón. No tenía remitente, pero reconocí su letra. Decía solo una frase. No quiero que me perdones. Solo quiero que me escuches. Nada más. No había disculpas, ni explicaciones. Solo esa súplica. Guardé la carta en un cajón. No porque no quisiera leerla otra vez, sino porque sabía que si lo hacía, algo dentro de mí se quebraría. Pero el destino no entiende de autocontrol. Días después, empecé a notar cosas raras. Correos que desaparecían, documentos movidos en mi escritorio, llamadas sin respuesta desde números desconocidos. Al principio pensé que era casualidad, hasta que una noche encontré algo extraño en mi coche, una copia impresa de un extracto bancario, mío. Con marcas rojas. Y una nota al final, no eres el único que sabe guardar secretos. Lucía estaba contraatacando. No abiertamente, sino a su manera, devolviéndome el juego. No me amenazaba, no gritaba. Solo dejaba pequeñas señales, pequeñas heridas que no podía denunciar ni ignorar. Empecé a perder la calma. Revisaba mis cuentas cada noche, mis correos, mis llamadas. No dormía más de 3 horas seguidas. Cada vez que mi teléfono sonaba, pensaba que era ella. Y cuando no lo hacía, también. Una tarde, al salir del trabajo, la vi esperándome en el estacionamiento. Estaba delgada, pálida, pero su mirada ya no era la de una víctima. ¿Podemos hablar?, preguntó. No tengo nada que decirte. Entonces escucha. Se acercó, bajó la voz. No me vas a destruir, Daniel. No sin que te lleves algo de mí contigo. Dio media vuelta y se fue. No supe si era una amenaza o una advertencia. Pero esa noche no pude pensar en otra cosa. Revisé la grabación que aún guardaba, pero esta vez su voz no me sonó culpable. Me sonó humana. Cansada. Y por primera vez, sentí miedo. No miedo de lo que pudiera hacerme, sino de lo que ya me había hecho. Porque en su caída, yo había perdido algo más que mi paz. Había perdido el sentido de quién era. El silencio, que antes era mi refugio, ahora se había convertido en un espejo. Y en él, empecé a ver una versión de mí que se parecía demasiado a ella. Fría. Calculadora. Vacía. Sabía que esto no podía terminar así. Y aunque no lo admitía, empezaba a entender que mi venganza tenía un precio.
Uno que aún no sabía si estaba dispuesto a pagar. Nunca creí que Lucía tuviera la fuerza para responder. La imaginaba rota, perdida, sin dirección. Pero lo que olvidé fue que el dolor también enseña, y a veces, quien más sufre aprende a usar las mismas armas de su verdugo. Todo comenzó con un correo. El asunto decía, deberías cuidar lo que escondes. Dentro, una captura de pantalla, mi cuenta personal. Movimientos recientes. Números que solo yo conocía. Debajo, un mensaje simple, ahora estamos a mano. No entendí cómo lo había hecho. Ni cuándo. Pero el mensaje estaba claro. Lucía había conseguido acceder a algo mío. Quizás no mucho, quizás solo información, pero suficiente para recordarme que no era la única capaz de moverse en silencio. Durante días fingí indiferencia. Pero por dentro, sentía una rabia fría, esa que no grita, sino que se queda atrapada en el pecho y te va desgarrando por dentro. La grabación que guardaba de su confesión empezó a parecerme menos poderosa. Ya no tenía la ventaja. Y lo peor era que ella lo sabía. Empecé a seguirla. Literalmente. A veces salía de la oficina y conducía detrás de su coche, sin que lo notara. La observaba reunirse con alguien, una mujer que no reconocí, y luego desaparecer en un café del centro. Una parte de mí sabía que aquello era enfermizo. Pero otra parte, la que había aprendido a vivir entre la calma y el veneno, necesitaba saber qué planeaba. Hasta que un día lo descubrí. Esa mujer con la que se reunía era la abogada de papá. La misma que había manejado la herencia. De pronto todo encajó. Lucía estaba revisando los papeles otra vez. Tal vez buscando una forma de revertir algo, o peor, de exponerme. No esperé más. Fui directo a su apartamento esa misma noche. No la había visitado en meses. El lugar estaba desordenado, lleno de cajas sin abrir y papeles por todas partes. Cuando abrió la puerta, no parecía sorprendida. Sabía que ibas a venir, dijo. Su voz era tranquila, casi resignada. ¿Qué estás haciendo, Lucía? Pregunté. Lo mismo que tú hiciste. ¿Destruirme? No, respondió. Mostrarte quién eres. Sobre la mesa había una carpeta. Dentro, copias de correos, extractos, y la copia de un documento legal con mi firma. Una firma falsificada. La suya. Me quedé en silencio. ¿Qué es esto? Tu error, dijo. Cuando me hiciste firmar los papeles de papá, usaste una versión que no era la oficial. Lo descubrí hace semanas. Sentí como la sangre me abandonaba el cuerpo. Había querido manipular todo tan perfectamente que en el proceso había dejado una grieta legal. Una que ella había encontrado. No puedes probarlo, intenté decir. No necesito probarlo, sonrió. Solo necesito que lo creas posible. Y lo creí. Porque en su mirada ya no había miedo. Solo calma. La misma calma que yo había usado contra ella. No supe qué responder. Salí de ahí con el corazón acelerado y la mente hecha un caos. Esa noche no dormí. Revisé documentos, correos, cuentas. Todo lo que podía vincularme con cualquier irregularidad. Nada concreto, pero suficiente para mantenerme despierto. Por primera vez en meses, ella tenía el control. Y lo peor no era eso. Lo peor era que lo había conseguido usando mi propio método, el silencio. Los días siguientes fueron un tormento. Cada mensaje suyo era una trampa, cada silencio suyo, una amenaza. Ya no podía distinguir si realmente tenía pruebas o solo estaba jugando conmigo. Empecé a responder con nerviosismo, a cometer errores. Una tarde, sin pensar, reenvié la grabación a mi propio correo, intentando resguardarla. Pero el destino, o el descuido, quiso que la enviara al de ella. 5 minutos después, me llegó un mensaje nuevo. Gracias por recordarme quién empezó todo. Su tono no era de venganza. Era de cierre. Como si el juego ya hubiera terminado. Pero no había terminado. Porque en ese instante comprendí que había cruzado una línea invisible, ya no éramos dos hermanos dañados jugando a castigarse. Ahora éramos enemigos, y uno de los dos tendría que caer. Pasaron 3 días sin saber nada de Lucía. Ni mensajes, ni llamadas, ni publicaciones. El silencio, ese que siempre había usado a mi favor, de pronto se sintió diferente. Ya no era poder, era vacío. Revisé su perfil. Sin actividad. Llamé a mamá, fingiendo indiferencia. ¿Has sabido algo de Lucía? No. Me dijo que necesitaba descansar. ¿Por qué lo preguntas? Por nada, mentí. Pero no era por nada.
Algo dentro de mí me decía que esto no era una pausa, era el principio de algo. Esa misma noche recibí un mensaje. Un enlace, sin texto. Cuando lo abrí, me llevó a una carpeta en la nube. Dentro había varios archivos. Uno era el audio que yo le había enviado por error. Otro, fotos de los documentos que ella había conseguido. Y uno más, una carta. El título decía, para cuando entiendas lo que hicimos. La leí 3 veces. No había odio en sus palabras, ni rencor. Solo una especie de aceptación cansada. Nunca quise ganarte, Daniel. Solo quería que me miraras sin juzgarme. Siempre fuiste el fuerte, el correcto, el que todo lo hacía bien. Yo solo quería sentirme igual. Pero cuando robé lo que no era mío, ya sabía que te perdería. Tal vez eso era lo que buscaba, que me vieras de verdad, aunque fuera por las razones equivocadas. Debajo había una dirección. El viejo local donde comenzó su tienda. Fui sin pensarlo. La puerta estaba entreabierta. Dentro, todo estaba en penumbra, con cajas vacías y el eco de lo que alguna vez fue su sueño. Lucía estaba ahí, sentada en el suelo, mirando la pantalla de su laptop. Cuando me vio, no se movió. Tardaste, dijo sin levantar la vista. ¿Qué estás haciendo? Cerrando todo. Lo que queda de mí, al menos. Me acerqué. En la pantalla, una ventana de correo mostraba los archivos que ella había reunido, mi firma falsa, la grabación, los documentos. ¿Vas a enviarlo? Pregunté. No. Ya no. Entonces, ¿por qué me llamaste? Porque quiero terminar esto mirándote a la cara. Sus ojos estaban hinchados, pero tranquilos. Pensé que si te quitaba algo, entenderías cómo me sentí. Pero tú no perdiste nada, Daniel. Ni siquiera ahora. ¿Y tú crees que yo gané? Respondí. Claro que sí, dijo con una media sonrisa. Ganaste el silencio. Y eso duele más que cualquier derrota. Por un momento, no supe qué decir. Sentí un nudo en la garganta, algo que llevaba meses conteniéndose. Lucía, yo, empecé, pero no terminé. Ella cerró la laptop, se puso de pie y me entregó una memoria USB. Aquí está todo. Bórralo, quémalo, haz lo que quieras. Ya no importa. Intenté detenerla cuando caminó hacia la puerta, pero no lo hice. No podía. Solo la vi irse. Su figura se desvaneció entre las luces frías del pasillo, y con ella, algo dentro de mí también se fue. Esa noche, el silencio volvió a mi casa, pero ya no como un aliado. Era un peso, una presencia. Encendí la laptop. Revisé la memoria. Todo estaba ahí. Pruebas, mensajes, su voz, mi voz. Y entre los archivos, un video que no había visto. Lucía frente a la cámara, días antes. Si estás viendo esto, decía, es porque ya no me queda nada. No te culpo. En el fondo, los dos hicimos lo mismo, destruirnos sin tocar una sola palabra. Tal vez eso sea lo que nos une. La forma más cruel de amor que existe, el silencio. El video se cortó abruptamente. Al día siguiente, la policía encontró su coche abandonado cerca del río. Sin señales de ella. Solo su teléfono, con la grabación que me envió la primera vez. No lloré. No pude. Solo escuché su voz una vez más, mientras el amanecer se colaba por la ventana. Y entonces entendí que no había ganado nada. Que el silencio, esa venganza que tanto cultivé, había terminado por devorarlo todo. Han pasado 6 meses desde aquella noche. La policía cerró el caso como desaparición voluntaria. No encontraron cuerpo, ni rastros, ni señales de violencia. Solo el coche, abandonado, con su teléfono y la llave del local dentro. A veces pienso que fue su última forma de controlarlo todo, elegir cuándo desaparecer. Vendí mi parte del negocio familiar. Cerré cuentas, borré archivos. Intenté rehacer mi vida, pero el eco seguía ahí. Lucía se había vuelto una sombra que no se iba. Cada vez que escuchaba su nombre, algo dentro de mí se quebraba. El silencio, antes mi refugio, se había convertido en una condena. Una tarde, mientras revisaba papeles viejos, recibí una carta. Sin remitente. El sobre no tenía sello, como si alguien lo hubiera dejado directamente en mi buzón. Dentro, solo una hoja. ¿De verdad creíste que todo había terminado? Y debajo, una dirección. La misma dirección de la casa de campo donde crecimos. Fui. No por curiosidad, sino porque necesitaba cerrar el ciclo, aunque fuera con mis propias manos. El lugar estaba igual que lo recordaba,
Las paredes despintadas, el olor a madera vieja, el eco de una infancia que ya no existía. Al entrar, noté algo en la mesa, una laptop abierta, encendida. El fondo de pantalla era una foto de los dos, de hace años, sonriendo. Y sobre la pantalla, un video listo para reproducirse. Le di play. Lucía apareció. Se veía tranquila, distinta, como si el peso de los meses le hubiera devuelto una claridad que nunca tuvo. Hola, Daniel, dijo con una leve sonrisa. Si estás viendo esto, significa que ya hiciste lo que esperaba, fuiste incapaz de dejarme ir. Guardé silencio. Su voz sonaba tan viva que por un segundo creí que estaba detrás de mí. No me fui, continuó. Solo me adelanté. Aprendí de ti. El silencio también puede ser una estrategia. Hice lo que tú hiciste conmigo, desaparecer para que sintieras el vacío que creaste. Pero mientras tú te ahogabas en culpa, yo reconstruía lo que quedaba de mí. El video cambió de plano. Lucía estaba en una oficina. En la pared, el logo de la empresa familiar, pero con otro nombre. Papá siempre quiso que su legado quedara en manos de quien lo valorara, no de quien lo manipulara. Así que, mientras tú vendías tu parte, yo compraba todo a través de un tercero. La cámara se acercó a su rostro. Ahora la empresa lleva el nombre que tú borraste de los documentos. El mío. Me quedé helado. Ella lo había planeado. Cada movimiento, cada silencio, cada desaparición. No te odio, Daniel, dijo. De hecho, te agradezco. Me enseñaste que la venganza no necesita ruido. Solo paciencia. El video se cortó con una última frase en pantalla. Al final, el silencio no destruye a quien lo usa, sino a quien no puede soportarlo. Cerré la laptop con las manos temblorosas. Salí de la casa sin mirar atrás. El aire era denso, como si el pasado aún respirara entre los árboles. Esa noche, al volver a mi departamento, vi algo en mi escritorio. Una memoria USB. La misma que Lucía me había dado meses atrás. Solo que esta vez, al abrirla, contenía un único archivo nuevo, una grabación. Mi voz. Confesando todo. Y al final, su risa. No supe si era real o si el sonido estaba solo en mi cabeza. Pero desde entonces, cada noche, antes de dormir, escucho ese eco en el silencio. La risa de mi hermana. No burlona, sino tranquila. Como si, desde algún lugar, me recordara que el juego nunca terminó. Porque en el fondo, tenía razón. Yo creí dominar el silencio. Pero ella lo convirtió en su victoria final. Gracias por ver el video hasta el final. Si disfrutaste el contenido, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Cada suscripción nos acerca más a los 1000 suscriptores y ayuda a que podamos seguir creando más videos para ti. Únete a la comunidad y no te pierdas lo que viene en los próximos videos.